Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a aprender a calcular la prima de riesgo a partir del tipo de interés nominal de una economía y también del riesgo de impago en el cual incurrimos al pedir dicho préstamo o comprar dicho bono. Bien, vamos a poner un pequeño ejemplo. Imaginemos que el tipo de interés oficial o el tipo de interés de lo que se suele llamar también el bono sin riesgo es del 5%. Esto significa que un bono que yo compre, un bono sin riesgo que yo compre hoy, dentro de un año me daría un 5% de interés. Un ejemplo de bono sin riesgo, generalmente en el caso de Europa, se suele decir que es el bono alemán. ¿Qué quiere decir bono sin riesgo? Quiere decir que te lo devuelve seguro, ¿vale? Es un país muy solvente, ¿sabes? Tú le prestas 100 euros, es decir, cuando tú compras un bono alemán, lo que estás haciendo realmente, si le das 100 euros por ese bono, es que le estás prestando 100 euros a Alemania. Y al cabo de un año te devuelven el valor de tu bono más estos intereses, te devolverían 105 euros, ¿vale? Con el ejemplo que acabo de poner. Bien, pues ese tipo de interés, digamos, del bono sin riesgo es del 5%. También se podría llamar que es el tipo de interés oficial, ¿no? En Europa, por ejemplo. Bien, nos dicen además que la probabilidad de impago del bono con riesgo es del 3%. Dicha probabilidad de impago la vamos a simbolizar con la letra griega ρ, ¿de acuerdo? Esta ρ sería la probabilidad de que no me devuelva el dinero otro tipo de bono que sí tiene riesgo, ¿vale? Este sería el tipo de interés del bono sin riesgo, por ejemplo, el bono alemán, e imaginemos que esto es la probabilidad de impago del bono con riesgo. Imaginemos que es un bono de Grecia. Grecia es un país que está un poco mal, ¿de acuerdo? Económicamente hablando, entonces a lo mejor tú compras un bono griego y resulta que cuando acaba el periodo del bono, cuando llega el vencimiento, no te lo devuelven. Existe esa posibilidad, es pequeña, pero existe. Concretamente, según el dato que nos dan, es del 3%. Lo que nos preguntan, en este ejemplo que estamos haciendo, es cuál es la prima de riesgo. ¿Vale? Vamos a simbolizar la prima de riesgo con una X. ¿Cuál es la prima de riesgo? Es decir, ¿cuánto más de intereses paga el bono griego? O sea, a ver, si el bono alemán, por ejemplo, el bono sin riesgo, te da un 5% de interés, si el bono griego también diese un 5% de interés, no lo querrías. O sea, es decir, jamás cogerías el bono griego porque existe la posibilidad de que no te den el dinero. Vas a comprar siempre entre los dos bonos, entre las dos opciones, comprarás el bono alemán. Así que eso significa que el bono griego tiene que pagar más intereses para que alguien lo quiera, ya que estás incurriendo en un riesgo. Al comprarlo es posible que pierdas el dinero, ¿no? Es lo que ocurre. A mayor riesgo, siempre hay que pagar más intereses, ¿de acuerdo? Si no, nadie querría dicho bono, dicho activo financiero, dicho bono del Estado, ¿no? Por ejemplo. Bien, existe una fórmula para calcular esta prima de riesgo. La prima de riesgo, X, la podemos calcular como 1 más el tipo de interés, todo ello multiplicado por ρ, partido ρ. Una cosa súper importante es que en las fórmulas, en general en las ecuaciones matemáticas, jamás podéis sustituir valores en porcentajes, en general. Es cierto que hay alguna fórmula que sí, que se puede y tal, pero no siempre es así, ¿no? En general, siempre que pongáis los valores en tantos por uno va a estar bien. O sea, no pongáis porcentajes jamás en una ecuación y ya está. Para pasar de porcentaje a tanto por uno, hay que dividir entre 100. 5% en tanto por 1 es 0,05 y 3% en tanto por 1 es 0,03. Y son los valores que tenemos que sustituir aquí en la fórmula. Ya digo que en general jamás pongáis un porcentaje en una ecuación porque va a estar mal el resultado. Cierto que hay alguna excepción, pero en general no se puede. Sustituimos 1 más 0,05 por 0,03, todo ello partido, aquí por cierto, perdón, me acabo de dar cuenta, es 1 menos ρ. Me había comido el 1 menos, corrijo ahora, arreglado. 1 menos 0,03. Si hacemos esta operación, la prima de riesgo sale 0,032. Que si lo queremos pasar a porcentaje para verlo más clarito, es del 3,2%. Esa sería la prima de riesgo del bono con riesgo, del bono griego. Por tanto, ¿cuál es la rentabilidad que pagaría el bono con riesgo? Pagaría el 5% de tipo de interés base, digamos, más este extra, esta prima de riesgo del 3,2%. O sea que estarían pagando en total un 8,2%. 5 más 3,2. El bono con riesgo, en nuestro ejemplo que me he puesto es el bono griego, paga un 8,2% de intereses. Ya digo, es que si el bono griego pagase 5, nadie lo querría. Todo el mundo compraría el bono alemán, que no tiene riesgo, te lo va a devolver seguro el dinero. Bien, con esto más o menos hemos visto un pequeño y sencillo ejemplo de cómo aplicar esta fórmula para calcular la prima de riesgo de un cierto bono
con riesgo respecto al tipo de interés oficial, también conocido como el tipo de interés del bono sin riesgo.